Bueno, hasta la clase pasada habíamos visto lo que es hipertensión arterial, hipertensión primaria, hipertensión secundaria, sus tratamientos, todo. A partir de ahora vamos a ver enfermedades del corazón. Bien, todas las enfermedades que ocurren dentro del corazón. Va a incluir los pericardios, los infartos, las alteraciones del electro, todas las patologías que son del corazón mismo. Bien. Entonces hoy vamos a comenzar con los trastornos de la función cardíaca. Primero vamos a recordar un poquito de anatomía. Si ustedes recuerdan, vamos a tener en el corazón, ay qué chueco, las dos aurículas y los dos ventrículos. Las dos aurículas y los dos ventrículos van a estar forradas por una membrana que se llama el pericardio visceral. En realidad van a estar forradas por el pericardio, pero el pericardio, si recuerdan ustedes, tiene dos membranas. Una visceral, que está pegadita al ventrículo y a la aurícula, y por más afuera una membrana pericárdica parietal. ¿No es cierto? Está de esa manera el corazón, luego la membrana parietal visceral y la membrana, la membrana pericárdica visceral y luego la membrana pericárdica parietal. Aquí les repite lo mismo. El pericardio tiene dos capas. Una capa delgada interna que se llama pericardio visceral, que se adhiere al epicardio, o sea, la capa más externa del corazón mismo, y luego una capa fibrosa externa. ¿Por qué se recalca que esta segunda capa es bien fibrosa? ¿Por qué? Porque va a ser muy resistente. Cuando tocamos el pericardio fibroso del corazón, parece que fuera un ligamento, así como una capa súper dura. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de fibras de colágeno. Bien. Así es dura la membrana pericárdica parietal. Esta membrana pericárdica parietal, aparte de forrar a todo el corazón por afuera, lo que va a hacer es que se va a unir a los grandes vasos. ¿Cuáles serían los grandes vasos que van a entrar y salir del corazón? Van a ser la aorta, las venas cavas superiores, inferiores, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, todos estos vasos que entran y salen del corazón, también van a ser revestidos o forrados con el pericardio parietal. Bien. Aparte de esto, este pericardio parietal va a lanzar como manitos, así, con las cuales se va a agarrar hacia el esternón, hacia el mediastino, hacia el diafragma, ¿bien? Van a ser como adherencias. ¿Para qué? Para que permitan que cuando hay algún movimiento muy brusco, el corazón se quede siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque va a estar sujetado por todo lado a través del pericardio fibroso. El corazón va a estar muy bien protegido dentro de lo que es el pericardio visceral y el pericardio parietal. Bien. Aparte, este pericardio también nos va a servir. Ustedes saben que a un lugar del corazón está el pulmón derecho y al otro lugar, al otro lado, va a estar el pulmón izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, si existe alguna infección pulmonar, para que la infección pueda llegar hasta el corazón, va a tener que atravesar este pericardio fibroso, que como les digo, es tan grueso que no permite. Entonces, de esa manera también el corazón se va a cuidar de las infecciones que tiene al lado. Bien, pero si alguna infección, ya sea viral, virus, hongo, lo que sea, ingresa por el torrente sanguíneo, entonces recién va a poder producir daño al corazón. En cambio, si está en los pulmones, en el esófago, en la tráquea, el pericardio, como está forrado al corazón, no va a permitir que la infección se pueda diseminar. Estas dos
capas de pericardio van a estar separadas por un espacio que se llama la cavidad pericárdica, que sería esta, ¿no es cierto? La cavidad pericárdica, el espacio que va a estar entre las dos membranas pericárdicas. Este espacio normalmente contiene acerca de 50 ml de líquido seroso. Es muy poquito. Este líquido seroso va a actuar como lubricante. Vamos a tener a la capa visceral y a la capa parietal. Entonces, ¿para qué sirve el líquido pericárdico? Para que cuando el corazón haga la contracción y relajación, pueda deslizarse sin ningún problema sobre la capa parietal. ¿No es cierto? Entonces, todo el día el corazón va a hacer esta fricción, pero teniendo al líquido, a ese poquito de líquido en medio de los dos. Para eso es que sirve el líquido pericárdico, ¿ok? Para que sirva como un lubricante en la contracción y relajación del corazón. Ahora vamos a ver un cuadro en el cual están las etiologías, o sea, los orígenes de las pericarditis. ¿Por qué se dan las pericarditis? ¿Qué tiene que pasar en un cuerpo para que se produzca pericarditis? Los trastornos pericárdicos a menudo se relacionan o van a derivar de otra enfermedad del corazón o de estructuras que estén al lado, como los pulmones, la tráquea, el esófago. Entonces, vamos a tener tres orígenes principales para que se produzcan las pericarditis. El primero va a ser la inflamación, o sea, cuando ocurre mucha inflamación a nivel del corazón, del pericardio, se produce la pericarditis. El segundo va a ser las enfermedades neoplásicas, o sea, los tumores. Y el tercero van a ser trastornos congénitos, o sea, que la persona nació con eso. ¿Ok? Entonces tenemos tres motivos por los cuales se pueden producir las pericarditis. Inflamaciones, enfermedad neoplásica y trastornos congénitos. De estos tres, el más común, el que produce la mayor cantidad de pericarditis, es la inflamación. Y dentro de la inflamación tenemos muchos orígenes también. O sea, ¿por qué se inflama el pericardio? Aquí están los orígenes. Si hablamos de la pericarditis inflamatoria aguda, vamos a tener la que es de origen infeccioso, o sea, la que es de origen viral. Cuando hablamos de infección, puede ser una infección viral, puede ser una infección bacteriana o puede ser una infección por hongos. Bien. Entonces, ustedes saben que los tipos de infecciones que tenemos son virales, bacterianas o por hongos. Eso dentro de las pericarditis inflamatorias. También pueden aparecer pericarditis inflamatorias por trastornos inmunitarios, o sea, enfermedades reumatológicas. ¿Cuáles podemos nombrar como ejemplos? La fiebre reumática, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico. Todas estas enfermedades son reumatológicas. Pero les quiero aclarar que de todas las personas que tienen estas enfermedades, artritis, lupus, no se desarrolla una pericarditis así rápido, sino que la persona, el paciente debe tener muchos años de haber desarrollado artritis, muchos años de haber desarrollado lupus. O sea, primero de estas enfermedades van a dar otros signos y otros síntomas. Cuando ya sea una artritis, un lupus de un curso muy crónico, 10 años, 20 años, recién va a comenzar a afectar a lo que sería la función cardíaca. ¿Bien? Entonces, lo que se hace con estos pacientes que tienen estas patologías es dejarle con su reumatólogo, y si es que el paciente va a experimentar dolor de pecho, recién le mandan con el cardiólogo y ahí le podemos hacer una ecografía para ver si tiene algo de pericarditis o no y diagnosticar. Pero la mayoría no presentan ese mismo rato, como digo, sino tiene mucho tiempo de espera.
y a veces ni presentan pericarditis. Bien, entonces lo más común, los orígenes más comunes de las pericarditis son o virales o bacterianos. Y de entre virales y bacterianos, el más común es el viral. Y entonces casi un 90% de las pericarditis está causado por origen viral, 80-90%. Después tenemos otras causas que también son inflamatorias, ¿no es cierto? Les decía que había 3 orígenes, seguimos en el primero, que son inflamatorias. Otras causas inflamatorias vamos a tener la uremia, o sea, los pacientes que tienen enfermedad renal y que llegan a diálisis también pueden presentar pericarditis, pero que no es tan común. Otro origen es el mixedema. Otro origen es la isquemia y la lesión tisular. Otro origen es el infarto agudo de miocardio. Muchos pacientes que tienen infarto de miocardio pueden presentar pericarditis, pero no es lo más común. Lo más común es que los pacientes que han presentado infarto de miocardio sea solo infarto de miocardio y nada más. Luego, otro origen común es la cirugía cardíaca. ¿Por qué la cirugía cardíaca puede llevar a presentar pericarditis? Porque cuando se realiza la cirugía cardíaca, lo que se hace es abrir el pericardio. Cortan el pericardio parietal, luego el pericardio visceral, y de esa manera acceden al corazón para realizar la cirugía. Entonces, después de que termina la cirugía, lo suturan nuevamente. Pero el hecho de haber cortado las 2 membranas pericárdicas, obviamente se van a inflamar. Entonces, secundario a esta inflamación por el corte de las membranas pericárdicas, es que se produce la pericarditis posterior a las cirugías cardíacas. Siempre que tenemos un paciente que ha tenido cirugía cardíaca, le vamos a estar monitorizando para que no tenga pericarditis. Bien. Luego el traumatismo torácico. Cuando el paciente ha sufrido un accidente de tránsito, ustedes saben, generalmente si el paciente está conduciendo, tiene el volante delante de él, entonces después de que ocurrió el accidente, el paciente se golpea el pecho y no solo causa lesión en las costillas y el esternón, sino este golpe que sufre el corazón en las membranas pericárdicas puede causar pericarditis, inflamación del pericardio. Agentes físicos y químicos como la radioterapia que usan los pacientes que tienen cáncer, algunos fármacos y la pericarditis inflamatoria crónica, que no es muy común. ¿Ok? Lo más común, como les dije, de entre los orígenes de las pericarditis son las pericarditis inflamatorias de origen bacteriano y origen viral. Más que nada de origen viral. Luego tenemos las enfermedades neoplásicas. Se llama primaria, pericarditis primaria por enfermedad neoplásica, cuando el tumor está en el corazón mismo. ¿Ok? Y se llama secundaria cuando el tumor está en un órgano que está al lado del corazón y por contigüidad es, por ejemplo, un carcinoma pulmonar, un carcinoma de mama, un linfoma, un cáncer de esófago, cáncer de tráquea, todos esos órganos que están paralelos al corazón, si tienen tumor, pueden inflamar también las membranas pericárdicas. Bien. Y luego, por último, el tercer punto, los trastornos congénitos. Ausencia parcial o completa del pericardio o quistes pericárdicos. De esta última clasificación, la verdad, yo no vi ninguno. De pacientes que tengan pericarditis por tumores, sí, se puede ver. Pero lo más común, como les digo, la mayoría de los pacientes que tienen pericarditis es por esta causa, inflamatoria y además de origen infeccioso y de entre los infecciosos que sea de origen viral.
Esto es lo más común que produce pericarditis. ¿Ok? La pericarditis viral. Aquí les repite un poquito de los orígenes, las infecciones bacterianas, micobacterianas, el lupus, la artritis, urea, cirugía cardíaca, tumores, radiación, traumatismo. Pero como les digo, el más común es de origen inflamatorio y viral. Otros trastornos inflamatorios se pueden desarrollar con el aumento de la permeabilidad capilar. O sea, aquí lo que está tratando de explicar es por qué se produce la pericarditis. La pericarditis se va a producir porque existe una inflamación de las membranas pericárdicas. Y por esa inflamación, por consiguiente, existe lo que es aumento en la permeabilidad capilar. ¿A qué se refiere este aumento en la permeabilidad capilar? A que tenemos el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Que generalmente está en contracción, o sea, en vasoconstricción. Pero cuando existe aumento de la cavidad, de la permeabilidad capilar por alguna inflamación que está cerca de este vaso sanguíneo, ¿qué va a hacer este vaso sanguíneo? Se va a vasodilatar. Y al vasodilatarse, lo que va a hacer es comenzar a liberar glóbulos blancos hacia el tejido, sobre todo glóbulos blancos, proteínas. Y toda esta migración de las células desde el torrente sanguíneo, o sea, desde el vaso sanguíneo hacia la periferia, hacia el pericardio en este caso, va a producir esa inflamación. Bien, entonces los capilares que irrigan el pericardio se vuelven permeables y permiten la salida de un montón de proteínas plasmáticas, incluidos en estos el fibrinógeno, y a partir de este fibrinógeno se convierte en fibras de colágeno que van a inflamar lo que es el pericardio. Y de esa manera, con el pericardio inflamado, se comienzan a ver los signos y síntomas de la pericarditis. ¿Qué más ocurre? Además de que se inflama la membrana misma, lo que ocurre es un aumento del exudado. ¿A qué se refiere esto? Yo les había dicho que entre las dos membranas pericárdicas existe un líquido, el líquido pericárdico, que tiene alrededor de 50 ml. Cuando existe esta inflamación, aparte de que las membranas se ponen más gruesas, aumenta la cantidad de líquido pericárdico. Bien, y este líquido pericárdico puede ser simplemente líquido o puede ser pus. ¿Cuándo puede ser pus? En el caso de que el origen de la pericarditis sea bacteriano, o sea, una bacteria esté viviendo ahí en el pericardio, entonces ahí se puede formar pus y necesita tratamiento antibiótico. ¿Qué más? La pericarditis aguda a menudo se relaciona con un exudado fibrinoso, no purulento, que cuando termina el proceso de inflamación, este exudado fibrinoso desaparece. ¿Bien? Y si no termina, bueno, lo que podría ser la complicación que podríamos tener es que se va a comenzar a formar tejido cicatrizal en lo que es el pericardio. Entonces, si el proceso que debería ser agudo no termina o no se hizo el tratamiento, no sé qué, y se convierte en un proceso crónico, lo que pasa es que las dos membranas pericárdicas, como estaban tan inflamadas con aumento de líquido y hasta capaz pus, se inflaman y se pegan. Entonces yo les había dicho que el corazón, no es cierto, tenía que latir, tenía que hacer la fricción. Entonces cuando existen estas adherencias entre las dos membranas pericárdicas, podemos tener problemas. ¿No es cierto? Entonces por eso siempre que se diagnostica a un paciente con pericarditis se le debe realizar el tratamiento para no llegar a esta complicación. ¿Qué manifestaciones clínicas va a presentar un paciente con pericarditis? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro paciente tiene pericarditis? Acá dice que la pericarditis va a incluir una triada. Triada es 3 signos y síntomas, ¿no es cierto? Pero dentro de esta triada yo considero que los más importantes son el dolor torácico,
y los cambios electrocardiográficos. O sea, para diagnosticar, para estar seguros de que el paciente tiene una pericarditis, debe tener dolor torácico y aparte de eso, cambios electrocardiográficos. Yo más adelante les voy a mostrar un electrocardiograma normal y luego un electrocardiograma con pericarditis. Y ahí les voy a mostrar qué cambios electrocardiográficos puede tener un paciente que tiene pericarditis. ¿Bien? Si hablamos del dolor torácico, no, perdón, aparte de esos dos que son los más importantes, puede haber o no puede haber frote pericárdico. Este tercero. Del 100% de pericarditis que yo he visto, no son pocas creo, más de 100 seguramente, han presentado dolor torácico y cambios electrocardiográficos. Del 100%, un 90% ha presentado solo esto. No, y menos incluso, unos 2 pacientes de todos esos 100, si han sido 100, habrán presentado frote pericárdico. El frote pericárdico es más común en otras patologías, no tanto en pericarditis, ¿ok? Puede existir, pero no es lo más común. Lo más común es que tenga el dolor de pecho y los cambios electrocardiográficos. Pero por las dudas, el frote pericárdico, ustedes saben que si ustedes se ponen el estetoscopio y luego se auscultan el corazón, van a escuchar esto. Tan, 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 clásico blub, ¿no es cierto? Cuando existe frote pericárdico, lo que se escucha es como frotar el cabello. Ustedes ahora mismo pueden frotar su cabello y escuchar ese ruido. Entonces, más o menos así es que se escucha el frote pericárdico junto con el blub. Bien, más o menos así es que se escucha el frote pericárdico si es que el paciente tiene. Pero como les digo, una gran cantidad de pacientes que tienen pericarditis no tiene frote pericárdico. Los hallazgos clínicos van a variar según el agente causal. O sea, según cuál sea el origen, si es bacteriano, si es viral, si es por un tumor. Dependiendo cuál sea el origen que está causando la pericarditis, van a variar los signos y síntomas. Pero como les digo, casi todos van a presentar principalmente dolor de pecho y cambios electrocardiográficos. El resto puede tener náuseas, puede tener vómito, puede tener fiebre, puede tener, ¿qué más? No sé, dolor a la palpación en el pecho. Puede presentar muchas otras características, pero la mayoría, con tal que yo tenga un paciente que tiene dolor de pecho y los cambios electrocardiográficos que les voy a mostrar, ya tengo el diagnóstico de que mi paciente tiene pericarditis, ¿ok? Entonces, esos son los signos y síntomas más principales. Dolor de pecho y los cambios electrocardiográficos. Este dolor de pecho es de inicio súbito. ¿Qué significa eso? Que es de un momento a otro. El paciente te va a decir, yo hasta las 2 de la tarde estaba perfectamente bien, pero a partir de las 3 sentí un dolor de pecho increíble que no me dejaba respirar, no me dejaba caminar, no le dejaba hacer nada. Entonces, ahí es donde podemos sospechar de una pericarditis, ¿bien? Pues es un dolor de inicio súbito, de un momento a otro. Además de tipo agudo, va a doler por periodos de tiempo nada más. Digamos, 10 minutos, 5 minutos, le va a doler y después se va a pasar. Va a pasar unas 3 horas y le va a volver a doler el pecho. Bien, entonces es de un inicio súbito, además de tipo agudo, el dolor de pecho que presentan los pacientes con pericarditis. Se localiza en el área precordial, o sea, por delante del corazón, y puede irradiarse este dolor al cuello, puede irradiarse a la espalda, al abdomen, al costado, a cualquier parte se puede irradiar. ¿Bien? O también puede no irradiarse y quedarse solamente en el pecho. Puede ser.
El dolor se intensifica con la respiración profunda. Es por eso que los pacientes cuando inspiran, ¿qué ocurre cuando uno inspira? Aumenta la presión en la cavidad torácica. Cuando uno hace eso, aumenta la presión en la cavidad torácica, entonces como el corazoncito está ahí, queda más apretado por los pulmones. Entonces esta presión que sufre el pericardio causa más dolor. Entonces, ¿qué van a hacer los pacientes que tienen pericarditis? Van a comenzar a respirar así, por encimita, para no producirse más dolor de pecho. ¿Bien? Una cosa muy, muy, muy importante es esto que les pongo aquí abajo. Por eso es que lo puse con negrilla, lo subrayé y además le puse cursiva, porque es algo muy importante. El paciente va a venir con dolor de pecho. ¿Cómo voy a saber yo si es un dolor de pecho por infarto? ¿Se me está infartando el paciente? ¿O es un dolor de pecho por pericarditis? Porque los dos son opresivos y de inicio agudo. Básicamente, el que me va a ayudar a decidir si es un infarto o es una pericarditis va a ser el electrocardiograma y además un examen de laboratorio, ¿bien? Por el dolor de pecho. Entonces, sí o sí, cuando tengo un paciente con dolor de pecho, yo debo descartar que no sea un infarto. Bien, más adelante ya vamos a llevar infarto y ahí les voy a explicar cómo se descarta el infarto. Pero en todo, así tenga 15 años el paciente, tenga 50, tenga 80, tenga 30, tenga la edad que tenga el paciente, cuando vea un paciente con dolor de pecho, yo debo descartar de que no sea un infarto. Bien, como les digo, no nos vamos a meter ese tema, que es un tema muy larguito, el infarto. Pero eso sí les quiero decir, que todo paciente que tiene dolor de pecho debe descartarse primeramente que no sea un infarto. Después de que he descartado que es un infarto, recién puedo pensar en pericarditis y tratar como pericarditis. Ahora aquí tenemos un electrocardiograma normal. ¿Ustedes se acuerdan los nombres de las ondas del electrocardiograma? Esa es la onda P. Con rojo les voy a poner el complejo QRS y con otro color la T. Esas son las ondas normales de un electrocardiograma, en el cual la P, el complejo y la T son positivos. O sea, ¿qué significa eso? Que van a estar de la línea para arriba. A eso se refiere con que son positivos. ¿Ok? P, complejo y T, positivo. Eso es normal. Y eso debe ser así en D1, D2, D3, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. En todas esas derivaciones, 11 derivaciones, todos estos tres, P complejo y T, deben ser positivos. Pero en ABR, esta derivación es la derivación rebelde. Por eso se llama ABR, de rebelde. En ABR, la onda T va a ser negativa, la onda P va a ser negativa y el complejo va a ser negativo. Ese es un electrocardiograma normal, donde todas las P, Q, R, S y T son positivas. Bueno, con predominio positivo, aquí estamos viendo que es negativo, pero tiene también su ondita positiva. Y todo lo demás es positivo, la T y la P. Entonces, todo esto es positivo, excepto en ABR. Bien, ese es un electrocardiograma normal. Otra cosa más que vamos a ver hoy, o sea, esta clase les estoy explicando electrocardiograma normal, pero lo más básico de electrocardiograma normal. Bien, en realidad electro, para saber electro, aún los cardiólogos, siendo cardiólogos, seguimos aprendiendo electro, porque siempre hay mucho que aprender del electro. Son tantas patologías, tantos desórdenes, tantas cosas que
es mucho, mucho para aprender. Yo por eso les estoy explicando lo más básico que necesito que sepan para diferenciar un electro normal de una pericarditis. ¿Ya? Entonces, otra cosa que les decía es que la línea que va a unir a todas las ondas que ustedes han dicho, esta línea que les estoy trazando, está al mismo nivel. La línea que une la P con el complejo está a este nivel. La línea que une al complejo con la T está al mismo nivel. A eso se le llama la línea isoeléctrica. Lo mismo aquí, si yo pongo una regla, va a estar al mismo nivel y ese es un electrocardiograma normal. ¿Ok? Entonces, ahora teniendo claro estas cositas, les voy a mostrar un electrocardiograma con pericarditis. ¿Qué alteraciones notan en este electrocardiograma? Como les decía, si yo trazo una línea, esta unión, esta línea que une a la P con el complejo, está al mismo, a este nivel. La otra también. Pero la línea que está uniendo al complejo con la T está por sobre, ¿no es cierto? Está encima. Se fue hacia arriba. Entonces, este es un supradesnivel del ST. El ST, que es esta línea, se ha elevado, ¿no es cierto? Si yo hago la misma línea aquí abajo, veo lo mismo, que el ST se elevó, que el ST se elevó. Si yo pongo otra regla acá, observo lo mismo. Por esta elevación es que el complejo se ve más ancho. En realidad el complejo es igual de angosto que el electro previo, pero se ve más ancho aquí. ¿Por qué? Porque el ST se ha elevado y como que le está jalando y le hace ver más gordita, más gordito al complejo. Eso vamos a ver en todas las derivaciones del electro, en D1, en D2, en ABL. Siempre ABR es la rebelde, entonces no le vamos a tomar en cuenta. Y esta es la otra parte del electro. ¿Qué estamos viendo? Exactamente lo mismo. Si yo trazo una línea, ay caramba, qué chuta. Si yo trazo una línea que va a unir a estos dos segmentos, esta línea, el ST, debería estar a este mismo nivel. Pero ¿qué ha pasado? Está elevado. En todas las derivaciones, en B1, en B2, en B3, en B4, en B5 y en B6. ¿No es cierto? Estas dos últimas imágenes que les he mostrado son el mismo electrocardiograma, pero lo he puesto más grande para que ustedes puedan ver esas diferencias. Esta imagen más esta imagen es un solo electrocardiograma que tiene las 12 derivaciones. Y ahí es donde les estoy mostrando que en todas las derivaciones se encuentra elevado el ST. ¿No es cierto? La diferencia que tenemos con ABR va a ser que acá, ay no, muy chueco. La diferencia que tenemos es que en ABR no se va a hacer la desviación hacia arriba, sino se está haciendo una desviación hacia abajo, porque siempre ABR es rebelde, hacia abajo. No está al mismo nivel. Esta línea debería estar al mismo nivel. Para que se den cuenta y hagamos un poquito memoria, vamos a ir al electro normal, que estaba al mismo nivel. PR y ST al mismo nivel. PR y ST al mismo nivel. Si hacemos la rayita en todas estas derivaciones, va a estar al mismo nivel. Pero en cambio, en la pericarditis, hay un supradesnivel del ST en todas las derivaciones, excepto en ABR, que hay como un infradesnivel hacia abajo.
¿No es cierto? Sí se nota la diferencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean esto, que existe una elevación del desnivel en todas las derivaciones, en todas, con eso ya podrían diagnosticar una pericarditis. Ahora, en el infarto de miocardio también existe un supradesnivel del ST, pero no es en todas las derivaciones. En el infarto solamente se van a supradesnivelar solamente 2 derivaciones o 3 derivaciones, B4 y B5, B5 y B6. Bien, eso es lo más común, pero en cambio en la pericarditis todas las derivaciones se alteran, todo el electrocardiograma. ¿Por qué creen que se altera todo el electrocardiograma? Digamos, aquí tengo un corazoncito. La derivación B1 le va a mirar el corazón de un costado, la B2 del otro, B3, B4. Entonces, cada derivación del corazón le va a mirar así como ustedes están viendo la cámara, de un lugar, de otro lugar, de otro lugar, de otro lugar, de otro lugar, así. ¿Por qué se altera todo el electrocardiograma con este supradesnivel? Porque ustedes se acuerdan que el pericardio está cubriendo a todo el corazón, ¿no es cierto? Entonces, si todo el pericardio se ha inflamado, por eso es que no importa de qué derivación le mires, está inflamado. Entonces, por eso es que se ve el supradesnivel en todas las derivaciones del corazón. En cambio, cuando el paciente ha sufrido un infarto, solamente un área del corazón se infarta, digamos esta área. Entonces el supradesnivel solo va a ser visto por unas cuantas derivaciones, 1, 2 o 3. Y la derivación que le está mirando de este otro lado, lo va a ver normal al corazón. Entonces, por eso es que en la pericarditis se altera todo el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque todo el pericardio está inflamado. Por eso es principalmente. Bien, entonces espero que si algún día ven esto, puedan diagnosticar una pericarditis. Ahora entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se va a basar en las manifestaciones clínicas. ¿Qué manifestaciones clínicas habíamos dicho? Entonces, un paciente que tiene dolor de pecho súbito, agudo, lo primero que le tengo que hacer es hacerle un electrocardiograma. Lo primero, le hago el electrocardiograma. Si veo todas esas alteraciones en el electro, con eso ya tengo diagnosticado, pero les he dicho, todo dolor de pecho debo descartar infarto. Antes hay que descartar infarto. No vamos a hablar de eso porque les voy a confundir. Es un tema muy largo y muy complejo, infarto de miocardio. Pero después de que hemos descartado infarto, si vemos todas esas lesiones, en esas alteraciones en el electrocardiograma, ya tenemos el diagnóstico de pericarditis. El frote pericárdico, que les había dicho que no es muy común, a menudo está descrito como agudo, chirriante, y se debe al roce y la fricción entre las superficies pericárdicas inflamadas. Como se debe al roce de las superficies pericárdicas inflamadas, es improbable que los derrames voluminosos causen frote. Por eso es que no es tan común que ocurra frote pericárdico en los pacientes con pericarditis aguda. Aquí nos vamos a complicar un poquito más. Poquito. Existe cambios electrocardiográficos en la pericarditis. El que les he mostrado, ese electrocardiograma que les he mostrado, nos está mostrando este cambio. El primero. Porque es en realidad una evolución de cambios electrocardiográficos. Elevaciones difusas del segmento ST y de presión del segmento PR en ABR. Eso es lo que hemos visto en el electrocardiograma. ¿Por qué les he mostrado este? Porque este es el que más duración tiene. Si yo tengo un paciente con pericarditis y está con dolor, lo que voy a ver en el electrocardiograma es lo que les mostré.
Pero si el paciente ya va a estar con tratamiento, ya va a estar mucho mejor, ya no va a sentir dolor de pecho, va a comenzar a ir a las siguientes etapas de los cambios electrocardiográficos de la pericarditis, que son 4 cambios, 4 pasos, digamos, 4 etapas. Les he dicho que les he mostrado el primero porque cuando el paciente tiene dolor está en el primero. Y el primero, repetimos, son las elevaciones del ST. Aquí tenemos la línea y vemos una elevación del ST. Etapa 1 de la pericarditis. La segunda etapa, que son más cortas, como les digo, la segunda, tercera y cuarta son mucho más cortas. Por eso capaz ni lo vamos a ver, a menos que lo internemos al paciente y le hagamos electro cada, no sé, cada media hora y capaz podemos ver estas otras etapas de la pericarditis. Pero como les digo, lo que más vamos a ver va a ser la primera. Esta segunda, tercera y cuarta solo nos va, no sé, como ciencia. Porque con la primera es que se hace el diagnóstico. La segunda etapa consiste en la normalización de los segmentos ST. O sea, ¿qué va a pasar? Va a volver a su lugar el ST. De lo que estaba elevado, va a descender. Estadio 2. Estadio 3, cuando existe inversión de la onda T. Aquí está el estadio 3. Primero, estadio 1, sube el ST. Estadio 2, baja el ST. Estadio 3, la T se vuelve negativa. Solo la T. La T se vuelve negativa. Y estadio número 4, que la T se ponga normal otra vez. Entonces el estadio 4 es básicamente el electrocardiograma normal después de la pericarditis. ¿Ok? Entonces la pericarditis tiene 4 etapas electrocardiográficas. La primera en la que se eleva el ST, la segunda en la que se normaliza el ST, la tercera en que la T se vuelve negativa, la cuarta en que se normaliza la T. Estas son las 4 etapas de la pericarditis en el electrocardiograma. Para mí, con tal que sepan y reconozcan esta primera y con esta hagan el diagnóstico, ya está. ¿Ok? Con este supradesnivel del ST en todas las derivaciones del electrocardiograma. Excepto en ABR, que lo hace a los revisos, que siempre es rebelde. Bien, entonces, el electrocardiograma más ese dolor de pecho y descartando que sea un infarto, ya tenemos el diagnóstico de pericarditis. ¿Podemos pedir algunos laboratorios más? Sí. ¿Qué le podemos pedir? Un conteo de glóbulos blancos. Podemos pedirle un volumen de eritrosedimentación o podemos pedirle una proteína C reactiva. Estos 3 valores se van a elevar con cualquier inflamación. Si hay una bacteria en tu pulmón, se va a elevar estos 3. Si tienes un virus como el COVID en tu pulmón, también se van a elevar estos 3. Si te has fracturado tu cadera, también se van a elevar estos 3. Entonces, estos 3 valores que están viendo aquí se elevan con cualquier inflamación. Mientras más grande la inflamación, más veces se eleva. ¿Ok? El volumen de eritrosedimentación normal es menor a 20. Pero hay pacientes con COVID que tienen Bs de 100, de 200, de 300, igual la PCR. La PCR normal es menor a 10. Pero cuando existe una inflamación como COVID o pericarditis, se eleva la PCR. Se puede elevar hasta 100, 200. ¿Ok? Entonces, estos valores se van a elevar con cualquier inflamación, sea de origen bacteriano, viral, por fractura, por lo que sea. Entonces, por eso es que no nos sirven para hacer el diagnóstico. El diagnóstico se lo realiza con electrocardiograma, dolor de pecho y descartando infarto. ¿Para qué nos sirven estos? Para saber qué tan grave es la pericarditis.
Si, por ejemplo, ya le hemos dado su tratamiento y le sigue doliendo el pecho y no es un infarto, entonces podemos pedir estos valores para ver si ya se está acabando el episodio de la pericarditis o sigue o hacemos un tratamiento más o qué hacemos. ¿Ok? Estos nos van a ayudar para seguir, para hacerle el seguimiento, digamos. Bien. ¿Cuál es el tratamiento de la pericarditis? La pericarditis generalmente la vamos a tener como idiopática. ¿Qué significa esto? Que no vamos a saber generalmente si es de origen viral o bacteriano. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que alrededor del 80% son virales. Entonces no tenemos hisopados así como el nasofaringeo para el COVID para saber qué virus le está causando la pericarditis. Simplemente lo que le damos es tratamiento. ¿Y qué es la pericarditis? Es un inflamatorio, perdón, es una inflamación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Darle antiinflamatorios. A todos los pacientes que hemos diagnosticado de pericarditis les damos ibuprofeno. Cualquier antiinflamatorio, pero el más común y se ha visto que tiene buenos resultados es el ibuprofeno. Ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas durante 5 días o 6 días. Si a pesar del ibuprofeno el paciente va a seguir con dolor de pecho, entonces le podemos dar un analgésico, un diclofenaco, un ketorolaco, un naproxeno, un analgésico más aparte del ibuprofeno. Y si no cede con esto, el 80-90% de las pericarditis con el ibuprofeno ya está. Pero si va a seguir, está aumentando el dolor de pecho, no sé qué, podemos darle colchicina o si no, un corticoesteroide como la dexametasona. Pero de todos los tratamientos que yo he hecho para pericarditis, nunca he llegado a colchicina. Capaz a corticosteroides una vez, pero todos los demás se tratan con ibuprofeno y capaz diclofenaco. Nada. Esta pericarditis debería desaparecer en 2 semanas, más o menos, que es las etapas en que el virus, igual que el COVID, ¿no es cierto? Todos los virus se replican en el cuerpo alrededor de 2 semanas y luego terminan su ciclo y deberían de morirse. Entonces, eso es lo que esperamos que ocurra con la pericarditis. Si pasan 2 semanas y el paciente sigue con pericarditis y el electrocardiograma sigue con pericarditis, entonces nos vamos a poner a hacer otros estudios. Tomografía, resonancia magnética, más laboratorios. Ella también quiere aprender. Entonces le podemos pedir muchos más estudios, ¿bien? Pero la mayoría de las pericarditis se curan en alrededor de 2 semanas con su ibuprofeno y su diclofenaco, ¿bien? Otra cosa interesante que tenemos de las pericarditis es que alrededor del 30% de las pericarditis son recidivantes. ¿Qué significa eso? Si yo he tenido un paciente de 20 años que le he diagnosticado pericarditis con electro, todo, le he hecho el tratamiento, pasaron 2 semanas, se curó el paciente, se fue a su casa, pasan 5 años y vuelve a tener dolor de pecho. Y va a volver el paciente a la consulta y te va a decir, doctora, tengo el mismo dolor de pecho de aquella vez. ¿Qué hago? Electrocardiograma. Y le trato nuevamente su pericarditis con ibuprofeno y diclofenaco. Muchos de los pacientes, como dice acá, que han tenido pericarditis una vez, vuelven a tener alrededor del 30%. Yo diría que más. Vuelven a tener la pericarditis, les hacemos el mismo tratamiento, pero si las pericarditis que presenta el paciente son muy frecuentes, entonces ahí sí le haría un estudio viral con antígenos, anticuerpos, para buscar cuál es ese virus que está dentro de su cuerpo que le produce tanta pericarditis, ¿no es cierto? Porque a la larga puedes ocasionar esas pericarditis si es que son crónicas, adherencias en el pericardio. Y esto le va a conllevar a muchas enfermedades a mi paciente. Entonces, si mi paciente ya tenía unos 3 episodios de pericarditis,
Le doy su ibuprofeno, su diclofenaco y le busco algo más. Tomografía, resonancia magnética, cultivo, bien, cualquiera de esas cosas. Entonces, la siguiente vez que vean un electrocardiograma con supradesnivel, de todo el electrocardiograma, casi tienen el diagnóstico de pericarditis. ¿Se puede diagnosticar solo el electro? Sí, pero para confirmar la patología necesitan sí o sí descartar que el dolor de pecho no sea un infarto. ¿Ok? De eso nunca, nunca, nunca se olviden. No se hagan los capos. Ah, esto es pericarditis y ya así de... ¿Ok? Por si acaso.